Que Señor, que seas tú quien ministre tu palabra en esta hora. Úsame a mí, Señor. Señor, enséñame también en tu palabra. Enséñanos, Señor, a todos los que estamos aquí tu palabra. Para que podamos vivir como a ti te agrada. Para que podamos ser transformados, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Podamos ser cada uno de nosotros, Señor, bendecidos, Señor. Y así podamos, Señor, darte a ti toda gloria. Y podamos ver tu mano maravillosa, Señor, a favor nuestro. Siendo bendecidos cada día, Señor. Ahora, Espíritu Santo, te pido de que tomes control de esta atmósfera, que tomes control de estos minutos, que ministres cada corazón, que me ministres a mí, Señor, y que podamos, Señor, nosotros sentir el toque de tu Espíritu, y así, Señor, ser transformados, ser cambiados. Quédate con nosotros, envía tu santa palabra, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, pedimos esto. Y desde ya, por las respuestas que has de dar, gracias por lo que has de hacer en cada corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios bendiga. Bien, Dios les bendiga a cada uno. Hermana Merari, bienvenida. Me alegra verla acá. Hermana Lidia también. Vamos a meditar rápido unos minutos, unos 25 minutos en la palabra. Así que para eso les voy a pedir que abramos la Biblia en el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que estamos estudiando, meditando cada sábado, ¿verdad? Hoy vamos en el capítulo 9, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 9, versículo 57 al 62, vamos a leer ahí la palabra de Dios y vamos a hablar de algo bien bonito, algo que en su tiempo yo escuché la palabra de Dios y en lo personal a mí me conmovió mucho, a mí me llamó mucho la atención y me alegra saber de que la palabra es clara y se cumple, ¿verdad? Así que les invito a que abran la Biblia, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57, y leemos todos juntos hasta llegar al 62. Dice la palabra de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos acompaña en esta hora. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Ahí dejamos la lectura. Como tema tenemos hoy el precio del discipulado. Oiga, el precio del discipulado. Es interesante ver que el Evangelio o la verdad de Dios, al ser recibida, demanda de nosotros como cristianos, hermanas, una actitud muy diferente a lo que demandan otras cosas. Porque cuando una persona recibe al Señor como su Señor y Salvador, el Evangelio y el poder del Espíritu obran en la persona a tomar acciones y decisiones radicales que para el mundo y las personas en el mundo a veces hasta parecen locas, les parecen fanáticas, les parecen a veces hasta ilógicas, pero la verdad es que cuando uno viene al conocimiento del Señor,
uno se ve confrontado ante la verdad de Dios. Una verdad que cuando uno no le ha conocido, carece de valor, carece de interés. A manera de que cuando uno no tiene al Señor, uno dice, ¿por qué esa gente pasa toda la semana yendo a la iglesia? Suficiente que uno vaya el día domingo, dice. Cuando uno no tiene al Señor, pues uno dice, pero ¿por qué tanta bulla? ¿Por qué tienen que gritar cuando están orándole a Dios? ¿Por qué no lo hacen en silencio? Dice uno. Pero la verdad es que como uno, cuando no le ha conocido, uno tiene una perspectiva diferente de Dios. Cree que Dios es un Dios que no demanda nada. Uno llega a creer que Dios es un Dios que se alegra con que uno vaya una vez a la semana o al año a la iglesia, o que respete a la iglesia, pero Dios no demanda más. Uno cree que Dios es un Dios impersonal, es decir, un Dios que no tiene un trato con cada uno de nosotros. Creemos que Dios es un Dios que puso a la gente ahí y cada quien vive como quiere, con tal de que de vez en cuando le dé una ofrenda a Dios. Eso es lo que uno cree cuando uno está en el mundo. Y yo le puedo decir eso porque yo estuve en el mundo. Porque yo eso pensaba. Yo pensaba que Dios se alegraba con que uno no fuera mala persona. Y en mi opinión, mala persona no que anduviera matando, que anduviera robando. Suficiente, con eso a Dios le bastaba. Pero cuando uno escudriña la Escritura, nos empezamos a dar cuenta, hermano. Bueno, al menos yo, cuando yo vine al Señor y empecé a leer la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, me empecé a dar cuenta que Dios exigía ciertas cosas de mí. Que Dios no se contentaba que yo simplemente fuera los domingos a la iglesia. Que Dios quería que yo todos los días estuviera en su presencia. Yo me di cuenta de que Dios no se contentaba con que alguien por ahí predicara la palabra y gloria a Dios. No, sino que Dios quería que yo estudiara la palabra. Y entonces me empecé a dar cuenta de ciertas cosas que Dios demandaba. Ahora, entre esas cosas, Dios demanda en su palabra a todo aquel que ha creído que dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Y ese es un elemento que la salvación la hemos recibido por gracia. Pero la salvación vino por la palabra siendo pregonada. Y fíjese, también descubrí que la palabra de Dios, cuando uno deja el mundo y empieza a tratar de cumplir con la palabra de Dios, uno se convierte en un seguidor del Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que Él es el ejemplo de cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida. Y usted va a ver que el Señor Jesucristo predicaba la palabra. El Señor Jesucristo oraba. El Señor Jesucristo se congregaba. El Señor Jesucristo sanaba a los enfermos. Entonces yo me empecé a dar cuenta de esas cosas. Hasta que un día llegamos a este tema. El precio del discipulado. Y es interesante. Nosotros a todo le ponemos precio, hermano. ¿Sí o no? Todo cuesta algo. Fíjese que hasta el vivir en la casa en que vivimos tiene un precio diario, ¿sí o no? ¿Ya he hecho la cuenta cuánto es el precio diario de que usted vive en esa casa? Yo he hecho cuentas. $2 diarios. El vivir en una casa. Ese es el costo de la vivienda. Tiene un precio, hermano. Si usted también se pone a pensar, cada una de las cosas que aquí tenemos, la ropa que vestimos, las sillas que usamos, tiene un precio. ¿Qué se ha costado? Entonces todo tiene un precio. Pero cuando nosotros venimos a Dios, creemos que el ser cristiano o ser seguidor de Cristo no tiene un precio. Las personas llegan a creer de que seguir al Señor no tiene precio. Que es algo que simplemente yo digo, yo soy seguidor de Cristo y no te cuesta nada. No, hermano. Yo sé que existe un evangelio que le hace creer a la gente que seguir al Señor no cuesta nada. Que seguir al Señor es fácil. Pero no. Y es eso lo que la Biblia hoy nos enseña. Oiga lo que dice.
versículo 57. Dice que yendo ellos ¿quiénes? Los discípulos y el maestro. Solo iban los discípulos y el maestro. Y les dice, bueno, a uno le dice en el camino, o uno de ellos le dice en el camino al Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, le dice. Fíjense que esas palabras en el fuego del primer amor uno las tiende a repetir. Las tiende a repetir. Cuando uno recién ha conocido al Señor y uno se siente compungido, uno se siente agradecido, uno siente que ama al Señor de tal manera que uno es incapaz siquiera de atreverse a no ir a la iglesia. Y entonces uno en ese calor, en ese fuego del primer amor, uno le dice al Señor, Señor, jamás te voy a dejar. Señor, te voy a servir todos los días de mi vida y jamás me voy a apartar de ti. Creo yo que la mayoría hemos sido así. Nos hemos atrevido a prometerle cosas al Señor y a veces en la ignorancia. Pero ojo, oiga que la palabra de Dios dice que no seamos apresurados para prometer cosas. Porque si prometemos y después decimos que lo pensamos bien y le decimos a Dios, no, la verdad que no estaba pensando bien, dice, Dios lo toma como pecado. Así que hermano, no importa si yo lo dije cuando estaba, pero bien quebrantado en el momento, pero no sabía lo que Dios dice, lo toma muy en serio. Lo toma muy en serio. Oiga. Entonces, este hombre le dice, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y ese a donde quiera que vayas significa, hermano, si te vas a la China, me voy contigo a la China. Si te vas al fondo del mar, me voy contigo al fondo del mar. Pero eso también significaba, si te vas a la cruz, me voy contigo a la cruz. Como en su ocasión le dijo Pedro al maestro, mira, todo esto se van a escandalizar de ti. Es decir, todo esto se van a poner en contra tuya y van a decir que ya no te sirven. Pero yo le dijo, jamás me voy a escandalizar de ti, jamás te voy a abandonar. Y usted sabe lo que pasó con Pedro. Si fue el primerito, ¿verdad? Y cuando le dijeron, tú eras de él. No, yo no, dijo. Ahora, y el Señor lo sabía. Y por eso la respuesta del Señor. Viene el Señor y le dice, las zorras tienen guaridas. Son los zorros, hermano. Tienen guaridas, tienen su casa. Y le dice, y las aves de los cielos tienen nidos. Es decir, le está diciendo, mira, hasta los más pequeños de los animales, hasta los más burdos animales silvestres, que no tienen amo, tienen hogar, tienen una casa. Y le dice, mas el Hijo del Hombre, que soy yo, el Señor Jesucristo, no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, si lo traducimos a nuestro idioma, no tengo ni una almohada donde recostar mi cabeza. No tenía nada, hermano. No tenía cama, no tenía casa. Lo único que él poseía era la ropa que usaba. De ahí no tenía nada. Eso le está diciendo. Y uno es que, ¿por qué le dijo eso? En otras palabras le está diciendo, para seguirme, tienes que abandonar tu posición de comodidad. Ah, ¿era rico? No. Es que la palabra comodidad a veces nosotros la entendemos mal, creyendo que significa lo mismo cuando decimos, no, esa persona tiene comodidades. No, aquí nosotros tenemos comodidad. Ah, no ha visto, hermano, la cama que tengo ahí, si los alambres saltan y me puyan. Eso es comodidad. Porque tienes por lo menos en qué dormir. Pero el maestro no tenía ni en qué dormir. Ni en qué dormir. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es la enseñanza? Que el Señor le está diciendo, el seguirme a mí como discípulo requiere renunciar a las comodidades. Y tal vez usted no me va a entender, porque hoy estamos rodeados de un cristianismo que no entiende qué es dejar las comodidades por la causa de Cristo. Y yo le voy a hacer este reto.
intente, por un tiempo intente cumplir con todos los mandatos que el Señor le dio. Y se va a empezar a dar cuenta que usted tiene comodidades que usted pensaba que no lo eran. Fíjese. Ay, hermano, pero eso está difícil. Está difícil. Es difícil. Porque en otras palabras el Señor está diciendo, aquel que quiera ser mi discípulo va a tener que renunciar a muchas cosas, aun aquellas que consideramos necesarias. Como la casa, hermano. Usted sabe que hoy en día tener una casa es algo necesario, ¿sí o no? Pero a veces el seguir al Señor va a requerir renunciar a esa necesidad. No porque no la necesitemos, claro, sino porque va a ser necesario para hacer la obra de Dios. Yo le voy a poner mi ejemplo porque es de lo que mejor puedo hablar. Yo le dije al Señor, te voy a servir hasta el día que yo me muera. Y gracias a Él y su fuerza sigo en pie. Pero le voy a decir, a veces me ha entrado el deseo de tener una casa cómoda a mi gusto. Y Dios sabe que yo se le pedí y le he dicho, dame una casa en estas condiciones, en un lugar así y así. Para que yo pueda vivir tranquilo, feliz con mis hijos y mi esposa y contento. No te pido más. Pero Dios en la práctica me ha enseñado de que Él me va a llevar donde Él quiere llevarme. Y para hacer su obra en mí, necesita tenerme moviéndome, no en un solo lugar. Y eso riñe con mi deseo. Eso riñe con mi sueño. Entonces, ¿qué encuentro ahí? Tomar una decisión, ¿verdad? Si sigo al Señor, tengo que renunciar a algo. Tengo que pagar un precio. Pero si no quiero pagar ese precio, entonces yo tengo que renunciar al Señor y a ser su servidor. Y esto, hermano, que le estoy diciendo, si la persona no es una nacida de nuevo, no lo entiende. No lo entiende, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ninguna religión exige de las personas tal entrega. Todas las religiones exigen ciertas cosas, pero no exigen a tal grado de entrega. Mire, el hinduismo es cierto, exige ciertas austericidad, pero no exige todo el yo de la persona. Le deja libre sus deseos carnales. Pero el mandato del Señor exige todo. Por eso cuando en Deuteronomio dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, hace énfasis a los tres elementos del ser humano. En sus pensamientos íntimos, en sus sentimientos, el corazón, y en sus fuerzas, en lo físico. En otras palabras, con todo tu ser. Es una entrega completa. Una entrega completa. Oiga eso. Entonces, seguir al Señor Jesucristo, al Mesías, requiere, hermano, un renunciamiento a toda comodidad. Cuando una persona no es capaz de renunciar a sus comodidades por el Señor dice, no es digno, no es apto al reino de Dios. Y ya vamos a ver qué significa eso. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día, aunque habemos muchos cristianos, no todos son aptos del reino de Dios.
En el versículo 59 le dijo otro. El Señor le dice a otro. Oiga cómo le dice. Y dijo a otro, sígueme. Interesante, ¿verdad? Al que le dijo, te voy a seguir a donde quiera que vayas, él le dice, mira, tienes que dejarlo todo por mí. Toda comodidad, no debes de tener casa, no debes de tener dónde poderte acostar, simplemente ser cómodo. Y viene y mira a otro y le dice, sígueme, le dice. Y oiga lo que el otro le dice. Él le dijo, ¿quién? Al que le dijo, sígueme. Señor, le dijo. Lo reconoce como Señor, ¿verdad? Ahí se cumple la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, le dice. Una cuestión digna, ¿verdad? Algo que uno dirá, bueno, está bueno, anda a enterrar a tu papá. Y después venite. Pero oiga la respuesta del Señor. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Oiga esas palabras, qué duras. Porque en otras palabras el maestro le está diciendo, ay, deja que otro muerto vaya a enterrar a ese muerto. Tú ya no eres un muerto, ven, sígueme y pregona el reino de Dios. Para usted sonará chocante, para mí también suena a veces chocante. Porque usted y yo sabemos que puchica, hermano, si hasta en los trabajos cuando se le muera a uno el papá, ¿verdad? 3 días de duelo. Le dije, no, está bien, váyase a enterrar a su familiar muerto y agárrese de los 3 días. Pero el Señor no dice eso. El Señor no le dice, anda, ve de acuerdo y después vienes. No, el Señor le dice, deja que eso lo haga otro. ¿Y por qué le decía, deja que los muertos entierren a sus muertos? Ah. Porque eran personas que estaban muertas espiritualmente. Exacto. Porque el reino de Dios no es de gente muerta espiritual. Cuando una persona está muerta espiritual, no puede entonces entender el gran valor que tiene el pregonar el reino de Dios. Por eso una persona que está muerta espiritualmente, mira el evangelio como algo liviano, como algo sencillo, y piensa que ser cristiano es simplemente ir a la iglesia y tener una Biblia. Pero no lo entiende porque está muerto espiritualmente. Pero alguien que no está muerto espiritualmente, sino que está vivo, vivificado por el Espíritu de Dios, entiende que tiene más valor el pregonar el reino de Dios que el andar ocupado en las cosas de este mundo, hermano. Pero qué duro, sí, suena duro. Cuando crees que tu Dios es cosa pequeña. Pero cuando tú sabes que tu Dios es capaz de suplir cualquier necesidad, tú sabes que tu Dios se va a encargar aún de aquellos detalles que a ti se te vayan. Y eso es lo que le está diciendo. Otra cosa que de ahí se desprende. Y es, hermano, el grado de valor que tiene la familia de Dios comparando al grado de valor que tiene la familia carnal. Ahí está bien expresado. Que primero es la familia divina, la familia de Dios, que la familia carnal. Y el Señor lo va a expresar en otra ocasión. El que no deje a padre y a madre, ¿qué dice? No es digno de mí. Pero no está diciendo que no lo vaya a tomar de un sentido que lo han tomado algunos religiosos, que dicen que ni van al entierro de su papá o de su mamá porque la Biblia dice que los muertos entierran a sus muertos, por lo tanto yo no voy. No está diciendo eso. Está sentando una base de cuáles deben de ser nuestras prioridades como cristianos. Si su prioridad está en las cosas del mundo, usted es del mundo. Ahí está claro. Pero si sus prioridades están en las cosas de Dios, usted es de Dios.
¿Entiende eso? Es como el trabajo, hermanas. Cuando usted tiene un trabajo y está en las horas de labor, ¿cuáles son sus prioridades? Y le llama a la cipota, mira mamá, fíjate que quebramos el techo y mira que está grande el hoyo. ¿Usted qué le dice? Espérame, ya voy, ahorita dejo aquí las cosas y me voy a ver ese hoyo. ¿Ah? ¿Dónde está la prioridad? En el trabajo. Pero cuando usted está en la casa y le llaman allá a las 10 de la noche el trabajo, mire, doña Juliana, véngase a trabajar porque vamos a hacer horas extras. ¿Qué le dice usted? ¿Ah? Ahorita yo voy a ver cómo hago para ir. Si lo tienen bien subyugado, pero si usted tiene claras las prioridades, discúlpeme, pero ahorita estoy con mi familia, es mi día de descanso, no puedo ir a trabajar. Cuando usted tiene claras las prioridades. Lo mismo es en el Evangelio. Cuando alguien tiene claras las prioridades como creyente, pone las cosas de la fe, las cosas del cielo primero. Y por eso le digo, cualquiera se dice cristiano, pero no cualquiera muestra las verdaderas actitudes de cristiano. Y eso es lo que el Señor está determinando. Y hablando de un discípulo, hermano, un simple seguidor, un cristiano común. Porque hay gente que dice, ya ve, aquí está hablando, pero de aquellos que predican, que tienen una posición en la iglesia. No, eres creyente, eres cristiano, está hablando de ti. Porque ser cristiano es ser seguidor de Cristo, discípulo. Entonces, pero si una persona, y por eso yo le digo, yo me espanto cuando una persona dice ser cristiana, pero sus prioridades están a la inversa. Que un cristiano me diga, es que si yo no trabajo, no como, hermano. Yo digo, no le ha amanecido. Porque no entiende que quien da de comer a los creyentes es el Padre que está en los cielos. Independientemente trabaja o no trabaja. Claro, no estoy hablando de un aragamba. Porque también hay araganes que, no, como mi papá me va a dar de comer, es que no, mejor para qué ir a trabajar, ni busco. No, es el que aguante hambre, dice el Señor. Pero si usted ha hecho lo que está de su parte, ha buscado trabajo y no sale nada y se ha rebuscado, no crea que Dios le va a dejar aguantar hambre. Si es su hijo, si es su hija, Dios le va a proveer. Pero si es de aquellos que salen a buscar deseando no hallar, tenga por seguro que lo va a dejar aguantar hambre. Porque al hombre podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. De eso está hablando. Sentando una prioridad. Recuerden que hablamos el sábado pasado de que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Lo mismo está diciendo ahí. El que sirve al Señor, el Señor se encarga de sus necesidades. Y se lo voy a expresar como lo expresó un buen predicador y me gustó como lo expresó. Aquel que se dedica a las cosas de Dios, entonces Dios se dedica a las cosas de ese servidor. Oiga eso. Y eso es cierto, ¿no? Yo lo he visto muchas veces. En que yo me preocupo por las cosas de la obra del Señor. Y Él se preocupa por mis cosas. Y ahí yo sé que las llevo de ganar. Yo las llevo de ganar. Pero es un precio que hay que pagar, el cambiar las prioridades. El poner a Dios sobre todas las cosas. El poner primeramente a Dios, y ahí usemos el eslogan que usan. Primero el Señor, segundo el Señor y tercero el Señor. Oiga eso. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor les dice eso, está hablando de los espirituales. Deja a los que están muertos espiritualmente que entierren a sus muertos. Tú, que no eres un muerto, eres un vivo en el espíritu, ven, sígueme, le dice, hazte mi discípulo, ¿para qué? Y anuncia, le dice, el reino de Dios. Entonces, dígame usted, ¿en qué deben de estar ocupados los cristianos? Viendo el partido, hermano.
Si tiene tiempo, véalo. Pero si es la hora de la iglesia, hora de la reunión, no debería de estar ahí. Viendo la novela o la película, no, hermano. La ocupación de los cristianos es el anuncio del reino de Dios, la obra de Dios. Por eso le digo, bien dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de cada uno? ¿Estoy yo mostrando ser verdadero creyente o no lo estoy haciendo? De seguir a Cristo también supone colocar los deberes sociales en su debido lugar. Y véalo conmigo, versículo 59. Ahí lo dice, ¿verdad? Con respecto a eso del que entierre los muertos a sus muertos. Porque enterrar a un muerto en ese entonces, hermano, era un deber social. Bueno, como hoy, ¿verdad? Cuando muere alguien, ¿quién lo debe de hacer? La familia, ¿verdad? El hijo, los padres. Igual ahí, era un hijo que tenía que enterrar a su padre. Pero ahí, porque o sea, yo sé, a veces, por ejemplo, mi familia, ellos son inconversos, pero imagínate que muere mi mamá, muere mi papá, y hay gente que es bien radical y dice, no, ellos están muertos en sus delitos y pecados. O sea, ese es el radicalismo que les hablaba de la religiosidad. Entonces, porque hay iglesias donde les prohíben, o sea, tienen prohibido totalmente ir al entierro, ya sea el papá, la mamá, quien sea, pero si no es de su misma religión, no. Pero es que eso es lo que el Señor está diciendo ahí. No que no vaya, sino cuando eso te impide buscar a Dios, hacer la obra de Dios. Por eso usted va a ver que nosotros como creyentes, aún entre medio de una vela, en medio de un entierro, estamos pregonando el reino de Dios. ¿Ok? A eso se refiere el Señor, a poner en el lugar que debe el ser cristiano. Vayamos al versículo 61. Entonces, también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Oiga eso. Uno diría, no, pero si está correcto, está bien. Y no tiene nada de malo, hermano. No tiene nada de malo, excepto que cuando uno es llamado del Señor, cuando el Señor lo llama a uno, hay que estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa. Hay algunos que han tenido que renunciar a la familia, hermano. Hay algunos que han tenido que renunciar a esposa, a hijos. Fíjense, ustedes han visto la película del progreso del peregrino. Allí se relata eso. Donde el peregrino tiene que dejar a su esposa y a sus hijos por seguir el camino que le lleva a la salvación. Pero ahí tiene él que renunciar. Es que aquí es donde se ve probado, hermano, nuestro corazón. Si realmente amamos al Señor o no le amamos. Porque cuando una persona que es seguidor de Cristo realmente le ama, está dispuesto a dejar lo que sea, hermano. Pero cuando no está dispuesto a dejar al marido que es un gran borracho y la golpea y ni siquiera la deja ir a la iglesia, y no estoy diciendo de divorcio, estoy diciendo de dejarlo él en su locura. Porque hay mujeres que porque el hombre no la deja ir a la iglesia, dejan de ir. No buscan al Señor. Y se quedan encerradas en la casa. Mire, yo he visto mujeres que aunque el marido les dice no vas a ir a la iglesia, ellas se rebuscan por estar en la comunión con el Señor. Sí. Yo no le voy a incentivar a que deje al marido por ahí tirado y se vaya en contra de su voluntad. No, tampoco es eso lo que la Biblia nos enseña. Sino que una mujer, un hombre de Dios, aunque mire obstáculos, siempre va a poder saltar esos obstáculos para estar en comunión con Dios.
Es como cuando el cipote, la cipota se ha empeñado con el bicho de la bicha. Y le dicen a los papás, no lo vas a ver y no lo vas a ver. ¿Qué hace la cipota y qué hace el bicho? Le dije, mamá, ¿vas a ir a comprar a la tienda? Sí, fíjate, quiero comprar una... Ah, pues te la voy a ir a traer yo, le dice. Y allá va la cipota, pero no va a poder ir a hacer el mandado porque agradar a mi mamá, ¿no? Porque va y se quiere ver con el cipote. Lo mismo es cuando amamos al Señor, hermano. El diablo nos va a poner obstáculos y muchas veces va a incentivar a los seres queridos, a un marido, a una mujer, le va a decir, mira, si te vas con esos evangélicos, si te haces protestante, si te haces loco, olvídate de mí. Si ha nacido de nuevo, le va a decir, mamita, que te vaya bien, Dios te bendiga, pero yo a mi Cristo no lo dejo. Pero si es un cristianito de esos que se lo convencieron, la convencieron, no, ya no irá. Ya no se acercará. Ni va a leer la palabra. Ni va a oír mensajes. Ni va a oír alabanzas. Se va a encerrar. ¿Conoce gente así usted? Yo he conocido un montón, hermano. Montones de gente que porque ya les prohibieron. Hay jóvenes, hermano. Jóvenes. Que aunque sus padres dicen, no vas a ir y no vas a ir. Ok, no voy. Pero ponen la radio. Ponen la radio. Así le digo. Entonces, hermano, seguir al Señor supone también renunciar a otras prioridades. Porque la prioridad ahí era ir y despedirse. Pero el Señor le dice, ninguno poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Oiga eso. Eso tiene dos advertencias. La primera de ellas es que aquel empezando a caminar en la carrera de la fe, voltea a ver hacia atrás lo que dejó. Ese, dice el Señor, ya no es apto para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido en dos cosas: en el mundo y en Dios. Recuerden lo que le pasó a aquella mujer, la esposa de Lot. Cuando el juicio venía contra la ciudad de Sodoma y Gomorra, y el ángel les dijo, salgan corriendo y no volteen atrás. Pero la mujer de Lot dice que cuando iba subiendo una colina, volteó a ver atrás y vio la ciudad que le caían bolas de fuego. Inmediatamente, dice la Biblia, se convirtió en sal. Interesante eso. Se convirtió en sal. El juicio de Dios. ¿Por qué creen que se convirtió en sal? Desobedeció. No, porque no la convirtió en piedra. Porque no la hizo de palo, ¿verdad? En sal. Ah, es que Dios dice, tenés que estar bien salado. Y ese es un mensaje para nosotros. Aquel que no es sal de la tierra, no está salado por la palabra de Dios. Óigame esto. Está entre dos pensamientos: el mundo o Dios. Pero nosotros te llamamos que somos salados cuando todos. No, pero la sal en la Biblia significa pureza, limpieza, preservación y sabor. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Por eso el Señor dijo, y tiene algo interesante lo que el Señor dice. Cuando el que está arando, ¿saben qué es el arado, verdad? A veces una máquina jalada por tractor o a veces por un buey, ¿verdad? Un caballo, que lo que va haciendo es abriendo un surco. Lleva un enorme gancho y va abriendo un surco. Entonces cuentan, yo nunca lo he probado, pero me han contado, que cuando una persona está arando y va volteando a ver atrás el arado le va quedando pando. Es decir, que una vez puso el arado, y empieza a arar, tiene que ir siempre viendo al frente, nunca para atrás.
Porque si voltea a ver atrás para ver cómo le va quedando el arado y le va quedando bien, dice que el resto le va quedando pando. Y eso es interesante. A mí me ha pasado con las rayas en el piso. A veces voy así, tirando la raya recta, pero una vez volteo a ver, la otra ya va pando. No sé por qué. Una perspectiva quizás humana. Lo mismo en el arado. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Que alguien que empezó a caminar en el Evangelio, pero voltea a ver atrás, ya no va a caminar recto. Va a caminar pando. Su vida va a ir panda en el Evangelio. Un pie adentro, un pie afuera. Por eso es necesario que nosotros no quitemos la mirada. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Si alguien, habiendo venido al Evangelio, después dice, ay, que yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, y era pistal la que yo ganaba. Pero una vez vine al Señor, yo ya nada veo. Vas a empezar a caminar pan. Si alguien viniendo al Evangelio, ay, yo me acuerdo cuando, si estaba en el mundo, yo todo el tiempo en fiesta, bien contento, alegre. Pero una vez viene el Señor, lo pruebas y pruebas. Va a empezar a caminar pan. Entonces por eso dice el Señor, ya no es digno, dice. Porque en él ya no hay una pureza de corazón, de deseo de entrar al reino de Dios. Porque anhela las cosas del mundo. Por eso una vez uno comienza a caminar la carrera de la fe, no debemos de voltear a ver hacia atrás más que solo para recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Pero si usted empieza a anhelar, que me acuerdo, un montón de bichos que me seguían. Montón de bichas que tenía que yo les gustaba, pero que me dice cristiano, ni una feíta. Caminó pando ya. Entonces por eso el Señor dice, no es apto al reino de Dios. Porque anhela las cosas del mundo, hermano. Y ya no anhela las cosas de Dios. Pero eso es lo que hay que pagar para servir al Señor. Sí, ese es el precio. Ese es el precio. Y vamos a hacer la pregunta que hizo Pedro. Yo he dejado a mujer, a padre, a madre, a hijos. Todo lo hemos dejado por ti, le dijo. ¿Qué habremos de recibir? Lea conmigo aquí en Lucas capítulo 18, 29 y 30 y con eso terminamos. ¿Cómo? Lucas 18, versículos 29 y 30. Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué está diciendo el Señor? Oye, me vas a dejar lo poco para recibir lo mucho. Y no solamente eso, porque está diciendo, oiga, la recompensa va a ser aquí. Porque en el siglo venidero, que es en el reino ya de Dios establecido, habréis de recibir la vida eterna. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que lo que usted cree que pierde, no lo pierde, sino que es mayor. Es como el caso de Job. Perdió 10 hijos, ¿verdad? Dicen que hermosos, de hermoso semblante. Perdió riquezas, todo cuanto tenía perdió. Pero su postrer estado, ¿cómo fue? Mejor, dice. Porque le nacieron hijos y hijas más hermosas que los primeros. Y tuvo más de lo que tuvo en el principio. Lo mismo le digo a usted. Tal vez hoy usted no sigue al Señor porque dice, no, es que si yo me meto de lleno con el Señor, voy a tener problemas con mi marido. Y voy a tener que dejar esta cosa y esta otra. Y el Señor le dice a usted, es que si me seguís a mí, es cierto, vas a perder ese marido borracho que tenés. Pero el marido que vas a tener después, cuando me sigas transformado, va a ser mejor que ese borracho que tenés. Y no le estoy diciendo que Dios le va a dar otro marido. Le estoy diciendo que se lo va a cambiar. O sea, no que le va a hacer un trueque, va a darme ese y te doy este. No, Dios se lo va a cambiar a ese hombre y dejará de ser borracho. Lo va a regenerar. Usted dice, Mire, me alegré cuando dijo que lo iba a cambiar. usted dice, es que si yo sigo al Señor,
Mi familia se va a ir en mi contra. Deje. El Señor le va a cambiar esa familia. Eso es lo que uno gana. Rechazamos lo que el mundo nos ofrece para recibir lo que Dios está dispuesto a darnos. Por eso es necesario que nos volvamos seguidores y seguidoras de Cristo. Porque no hay nada que hayamos dejado que no habremos de recibirlos en mayor grado. No hay nada, hermano. ¿Está dispuesto usted a dejar esa vida que no le trae nada para recibir una mejor vida? Sí, ¿verdad? Que esto es como cuando en otros países dicen, traiga ese carro viejito y se lleva el nuevo. ¿Quién no va a ir a dejar el viejito, verdad? ¿Ah? O le dicen a usted, ¿verdad? Le compramos su casa y le damos una nueva. ¿Quién no la va a querer ir a dejar? Eso es lo que el Señor está diciendo. Si dejas esa vida que solo te trae dolor, pobreza, incertidumbre, desesperanza, por la vida mía, la vida de ser un seguidor de Cristo, vas a tener algo mejor, algo mayor, superior. Entonces, esa es la invitación del Señor. Cerremos los ojos, vamos a ver. La invitación del Señor es esa, que estemos dispuestos a dejar lo que el mundo nos ofrece. En el mundo tal vez te ha ofrecido amigos, amigas que parecen amigas. Pero dice el Señor, si tú dejas esas cosas, si tú dejas esas amigas, yo te voy a dar algo mejor que esas amigas. El Señor dice, si tú dejas ese mundo de pobreza, de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, en el cual no tienes ninguna expectativa, Él te ofrece una vida llena de esperanza, una vida llena de felicidad, una vida llena de gozo, una vida donde habrá mucho, mucho que puedas recibir. Pero necesario es que nosotros dejemos la vieja vida. Estemos dispuestos a pagar el precio para servirlo a Él, para ser sus seguidores. Como te digo, es fácil decir ser cristiano, pero cristiano de nombre es fácil. Lo que cuesta es ser cristiano genuino. Así que yo hago una invitación hoy. Si hay alguien que quiera dejar la vieja vida y ser un cristiano genuino, y ser un creyente de verdad, y estar dispuesto a abandonar todo por la causa de Cristo, esta es tu oportunidad. Esta es la oportunidad que le podemos decir, Señor, recíbeme. Recíbeme como tu Señor, como tu Salvador. Recíbeme como tu Hijo. Señor.